todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Para todos, bienvenidos a nuestra sala verde, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan desde Instagram. Vamos a empezar a ver qué está pasando en el mercado. Yo soy Mónica y hoy voy a ser la voz de Greg y Dan. Ayer pueden ver el movimiento que tuvo el mercado. Tuvimos mucho tiempo sentados viendo ganancia, pérdida, ganancia y eventualmente al final del día tuvimos una pequeña pérdida. En el S&P, aquí vimos que tuvimos algunas horas en las que mucha gente estaba intentando escoger y tomar algunas posiciones en este fondo, pero después simplemente vimos una continuación del precio hacia abajo. Las instituciones estaban saliendo de sus posiciones, hubo mucha oferta durante todo el día. El precio intentó subir, pero no pudo. Aquí en este momento veíamos que el precio no bajaba, pero tampoco subía. Al final del día, parecía que finalmente podríamos ver la recuperación, sin importar el qué tan extendido sería el movimiento, cuando finalmente vimos que eso fue un rompimiento alcista fallido. Después de ese movimiento bajista, tuvimos un día un poco frustrante, con un precio yendo hacia ninguna parte. Aquí vemos que no hay nada directamente a la izquierda que detenga el precio de seguir bajando. Como pueden ver, no hay nada hasta este punto. Cuando veo este gráfico, quiero establecer en qué punto alguien quisiera entrar a comprar algo que tuviera sentido y sería en este punto de aquí abajo. Esperamos que llegue hasta este punto, pero ya veremos qué pasa. El escenario ideal es que el movimiento sea extendido hasta abajo, a este soporte. Ya ven que hemos estado ahí antes y de ese punto fue que tuvimos la última recuperación y que el precio rebote. En este momento, sostener este mínimo que está un poco más arriba. Ustedes saben que alrededor del mercado en este momento están rondando muchas noticias. Tal vez si llegas solo hasta este nivel y se devuelve el precio, se empiece a formar un rango. Vamos a tener días bastante salvajes, por decirlo así, debido a todo el tema de las elecciones. Esto parece estarse formando como un techo. Así que no sé si hace mucha diferencia si rompe o no este punto. Como les dije, y como pueden verlo en esta vela, el daño ya está hecho. Vamos a ver qué está pasando con los internals. En este momento vemos como la amplitud ha llegado a un extremo alcista. Está en nivel de menos 2.500. Históricamente podríamos tener un giro en un día o dos. No significa que esto cambie la tendencia, pero cuando está en extremo, seguramente vamos a tener algo de estabilización. Estoy un poco decepcionado con lo que está pasando en este pull call ratio. Aquí vemos cómo estaba subiendo en los que fue un momento en los que nos sugería comprar calls. Cuando la amplitud estuvo de acuerdo en este lado bajista, vimos este movimiento extendido y después vimos la corrección correspondiente. Esta fue una señal de venta menor en este rompimiento. Yo creé esto hace muchos años y es lo que siempre me ha funcionado muy bien para saber cuándo la amplitud ha alcanzado un extremo alcista o bajista.
Históricamente, ese punto es acá abajo en -1.20. No sé si realmente puede llegar a ese momento de nuevo. Estaríamos entonces muy cerca a niveles en donde el mercado debería dar un giro. Vamos a ver si la semana entrante vemos algo de cambio y por supuesto vamos a ver todas las implicaciones que van a traer las elecciones. Los futuros están un poco más arriba. Me gusta este patrón que vemos en la apertura. Me gustaría que bajara más, pero este patrón de que vimos este retroceso superficial, que se ha roto este mínimo anterior, históricamente es uno en el que los precios intentan ir de nuevo hacia arriba. El gráfico de 5 minutos sigue en una tendencia bajista en todos y en todos los marcos de tiempo vemos cosas similares. El próximo punto sería este de aquí. El Nasdaq subió un poco. Ayer en el premercado vimos que estaba mostrando algo de fuerza relativa. Realmente tomó un tiempo, ya que vimos este movimiento bastante fuerte hacia abajo. Esto es una señal de estabilidad. Tenemos un techo M muy parecido al que vimos en el S&P. Esta movimiento no es tan abajo, pero aquí las expectativas serían tener un día de estabilización. Espero realmente que se pueda desplomar el precio, sería genial para tener un movimiento extendido y que los compradores estén dispuestos a aparecer aquí. El YM ya está en un punto mínimo, está empujando un poco más abajo, mostrando debilidad relativa. Él no, está haciendo un nuevo mínimo después de esta vela de rango amplio. Vamos a ver si esto resulta en una contratendencia hacia arriba. Es muy, no es muy probable que sea el único mercado que vaya para arriba. Establecemos entonces el próximo punto de referencia mínimo. Estaría un poco por debajo de 2.600 y al tiempo de la media móvil de 200. Estos puntos, recuerden que es más probable que sea un punto de referencia para los precios. En el Dow Jones, que vemos ahora, vamos a establecer igualmente un punto probable muy cercano al 26.000, igual que en lo que acabamos de ver. Vamos a medir cuánto se ha movido el precio con respecto a este máximo. Ha sido una corrección de aproximadamente el 10% de vuelta a este pivote mínimo. Esto tendría sentido que este sea un punto en el que haya un rebote, sin duda hay un daño hecho. De todas maneras, vamos a ver si esto se convierte en un punto de compra. En el Russell, ayer realmente no vimos ningún lugar para esconderse. En el oro estaba esperando que podría hacer algo diferente. El daño también se ve aquí. En cuanto al escenario del shakeout, no logró el precio subir ese nivel. Vamos a ver si los compradores vuelven a aparecer aquí, si el precio se sostiene. El petróleo
Aquí nos lleva a la idea que esta mañana el mercado en general está moviéndose hacia abajo. Los transportes, pueden ver que todo en este momento está roto. Todos estos gráficos sugieren que vamos a ver precios más bajos, nuevos máximos que han fallado. Y de nuevo les digo que veremos qué pasa el martes y las implicaciones en el largo plazo de eso. Hay mucha incertidumbre. O se hacen gap bajistas que no siguen el precio, cuando tenemos velas superpuestas, todas esas son imágenes de incertidumbre. Cuando las vemos, sabemos que seas una institución con mucho para invertir y un equipo de analistas, o simplemente estén en la sala verde, sean traders independientes, no importa. No importa los recursos. Lo que dice el gráfico es que todo el mundo está confundido. Idealmente en estos gráficos lo que habíamos visto era una tendencia alcista. Los Qs en un momento eran los que mejor se estaban comportando. También vemos nuestras medias móviles, que lo que nos indica es la alineación de los diferentes marcos de tiempo. Ahora, cuando vemos esta corrección lateral, mientras que llegamos al final del año y el comienzo del siguiente, vemos que estas medias móviles están alineadas y más bien apuntando hacia abajo. Lo que tenemos ahora, viendo los Qs, no hay alineación en los marcos de tiempo donde esta incertidumbre puede ser una corrección después de este gran movimiento hacia arriba, o es un techo y el precio va a volver a bajar, dependiendo de su sesgo político. El mío sería que el status quo va a seguir como está. Yo pensaría que esto es una corrección en el que los internals están tocando un extremo, sea una noticia relacionada con China, con las elecciones. Pero si esto es una corrección y el status quo y las elecciones pasan, probablemente vamos a ver que el movimiento siga hacia arriba, lo cual será bueno para la economía y para todos sus jugadores. Por ahora, lo que tenemos es un patrón un poco salvaje y lo que queremos es esperar a que el mercado nos dé más información. Ahora vamos a seguir viendo las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy. Hemos tenido muchos reportes de ganancias, así que de la lista que teníamos, he eliminado algunas debido a esta razón. Aquí en el chat les dejo todas las acciones sobre las que teníamos una idea de put spread. No tenemos nada que decir con respecto a las posiciones abiertas por ahora, así que vamos a empezar a ver qué acciones tienen gap el día de hoy.
Pen tiene un gap enorme, no hay nada que hacer por ahora, solo es una compañía de carros eléctricos. Está recuperándose un poco, vale la pena hacerle seguimiento, tal vez considerar el máximo de los 30 minutos, triple U, el gap es un poco grande, de X, hace un momento me enviaron un email sobre esta acción. Por ahora no, pero de manera demasiado clara, pero vale la pena seguirlo. TCDA tiene un gap que no se ve nada bien en una tendencia bajista. NFE tuvimos una muy buena reversión 180, ahora está haciendo un gap bajista muy grande. Así que si yo estuviera en una posición, tomaría ganancias. En mRNA hay muchas acciones que hemos visto haciendo este tipo de gap sobre una consolidación, pero sin embargo en este momento no me gusta mucho esta. Facebook, tenemos un muy buen patrón para el intradía, está haciendo un gap bajista. Este es un candidato para un put spread también en el nivel de 270. Tenemos un gap alcista después del movimiento que hizo ayer. Apple no hizo un gap por encima de este rango, pero sí el precio puede ir de manera lateral por un par de horas y después romper esa línea. Eso sería una idea de un largo en el intradía. No me interesa por ahora este tipo de posiciones para un swing. En Google, este puede funcionar para un day trade, es el que mejor se ve. Está haciendo un gap justo en la resistencia por encima de esta vela roja. Este sería un máximo de 30 minutos fantástico. Se ve muy bien, de hecho. Si hoy tiene reporte de ganancias, probablemente la gente empiece a comprar. Fácilmente podría considerar el nivel de 15-15. En Netflix vendimos un put spread ayer. Lo hicimos justo cuando vimos el rompimiento en los spiders aquí. Tesla por debajo del mínimo de ayer. Parece como una posición para entrar en corto. Vimos un rompimiento fallido. La media móvil de 20 vemos que está empezando a hacer una curva hacia abajo. FSLY nos preguntan por una posición en corto, pero para mí no es muy bueno. Ya ha bajado en varias velas. Es por ahora una acción basura. DCO está haciendo un gap en 47. Vamos a ver cuál es este máximo. De hecho, está haciendo el gap justo sobre ese punto máximo. Tal vez puede ser una idea para un put spread. WDC, aquí hay uno bastante similar. No entraría en swing aquí, pero si podemos conseguir un put spread de un día de vencimiento, creo que estaría bien. OSTK se ve fantástico para un put spread. Está haciendo gap en la resistencia, pero es un gap profundo. Después de 7 velas de movimiento lateral, podríamos considerar un put spread aquí en $70. Aquí hay un pivote, tal vez se podría considerar un nivel debajo de eso. Vamos a ver qué pasa, lo voy a tener en mi ventana de seguimiento aquí a la derecha. Estaba justamente leyendo un artículo sobre lo que mencionan en el chat, y es que algunos países de Europa están
de nuevo en cuarentena, como España. Miren, Pins tuvo ganancias, está haciendo un gran gap el día de hoy. Típicamente me gusta hacer este tipo de patrones de gap cuando el precio está extendido y es acelerado, cuando es más climático. Este es un gap de una que viene desde una consolidación, es un gran gap. Tal vez es una idea para una operación de un día de vencimiento. OSTK les mostramos que está cerca a una resistencia. NOW está haciendo un gap por encima de los máximos de ayer. Por ahora no me interesa. CLAC, el precio se ve más bajo. Me encantaría que esto pudiera entrar en los 200. CTSH está haciendo un gap alcista. Este podría ser un candidato para un put spread. Ya lo tenía justamente en mi lista. Marvel está comprando aparentemente una compañía. Está haciendo un gap en 36,47. Por ahora no hay nada que hacer. Spot está haciendo un gap un poco más abajo en 260. Por ahora va a ser demasiado lejos para hacer un call spread. ETSY podría ser una idea de call spread. Es un muy buen setup de compra. Tenemos en la última vela un retroceso bajista. Voy a ponerlo igualmente en una ventana para seguirlo. Este, de hecho, también podría ser una idea direccional. Vamos a ver qué pasa, pero si no puedes superar, en este momento vemos una resistencia menor donde está haciendo el gap. Si no supera ese punto y simplemente sigue un poco bajista aquí, vamos a ver si consideramos el mínimo de los 15 minutos. Esto parece un corto para una operación direccional. En WKHS, no sé si hubo reporte de ganancias o pasó algo. Está en un soporte el precio. Esto justo con DKNG. Vamos a ver en qué punto hace un giro el precio. Nos están preguntando por CCX. No me gusta para nada la manera como opera. Está en un rango bajista. No estoy seguro qué podríamos hacer con esto. Tal vez entrar en corto en el mínimo de ayer. Vamos a continuar con otra pregunta del chat. Twitter, estamos en 48,53. Tenemos un gap alcista, es bastante alcista, así que podemos ponerlo en un gráfico de seguimiento y ver qué hace el precio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde Instagram. Recuerden que mañana estaremos de nuevo con el premercado y que también hasta el viernes tenemos disponibles nuestras promociones, aquellas que les compartimos ayer en la lección semanal. Así que no duden en contactar a nuestro equipo de Master Trader en español para saber más sobre todo el camino de aprendizaje con Master Trader. Que tengan una muy buena tarde. Con eBay está
En mi lista para un Berkle Credit Spread, en la apertura vamos a estar buscando varios de estos credit spreads. RYN, voy a ponerlo en una ventana. NBA tenemos una reversión 180, pero no veo un vacío en el precio. Ayer eso significó un rango monstruoso, así que quisiera esperar si se consolida un poco el precio y tenemos un rebote. RYN lo voy a eliminar porque no sé qué hacer. CARR está haciendo un gap alcista, todavía se ve fuerte, puede ser un candidato para un put spread. ALSN, que está haciendo un gap bajista, tal vez ahí podríamos considerar una posición cóndor. Después volveré a esta porque en este momento no es muy claro. Snap se ve fuerte, pero no hay un muy buen patrón. No sabría qué hacer con esto. NRH lo tengo en mi lista de seguimiento del Berkole Credit Spread. Por ahora los spreads son demasiado amplios. El patrón era muy bueno. El gap que está haciendo un rompimiento. NIO, me gusta este gap que está haciendo. Ese se ve muy bien. Tal vez podríamos considerar el máximo de los 10 minutos. MOH es un candidato para un call spread, tiene un rompimiento fallido y vemos vacío en el precio. Nos preguntan también por ILMN para una entrada en corto. Parece una oportunidad de day trade en corto. Parece una gran oportunidad. Lo voy a poner justamente en una ventana de seguimiento. Pins para un day trade en largo, simplemente no es mi estilo, el gap es muy grande, no hay patrón. Podríamos considerar ponerlo en una ventana de seguimiento de 5 minutos. Por ahora no vemos ningún patrón. Y cuando veamos algo, me pueden preguntar si es momento de entrar en una posición. Twitter en largo para un put spread podría funcionar. Este me gusta más que pins. Y la razón es que está haciendo un gap por encima de una vela roja y no está tan extendido. Además, tengo un premercado alcista. Si podemos conseguir un put spread en el mínimo de ayer para convencimiento de mañana, estaría bien, me gusta. Veamos GNRC. Este fue un muy buen setup. Se ve muy bien. NIO, tal vez en el máximo de los 10 minutos. Por ahora no estoy haciendo nada.
Mi regla, recuerden que es no operar durante los primeros 5 minutos. Los spiders estaban en su propia página y se veían fantásticos. Si cerráramos la posición aquí, es- estamos viendo un patrón bajista 1, 2, 3. En ILMN podemos considerar el mínimo de los 5 minutos para un day trade. Google, este me gusta mucho para un day trade, solo que a las 9:31 no voy a estar comprando nada, pero a mí me encanta este gráfico de 15 minutos. Idealmente, para mí el precio tendría que ir de manera lateral aproximadamente 10 minutos.